Doris, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios la bendiga. Hermano, Un bendición. abrazo fraternal. Ahí ya estamos ya, así que también vamos a estar dando la bienvenida a todos los hermanos que se van a estar conectando a través del medio del Facebook Live. Siempre hay un grupito de hermanos bastante grande de repente que se conecta, así que Dios bendiga a cada uno de ellos. Vamos a elevar oración a Dios para pedir su asistencia, su presencia, que el Señor pueda iluminar a nuestro hermano Erron, quien va a ser el expositor. Y también vamos a pedir especialmente por el hermano, nuestro hermano Rigoberto, que está, hablemos, complicado de salud, don René Pedreros. Voy a pedir al hermano Cristian Jara, mi hermano Cristian, si es posible, nos puedas guiar, por favor, en esta primera oración, pidiendo por el hermano, nuestro hermano Rigoberto, don René Pedreros, que está, hablemos, hospitalizado, tengo entendido, que el Señor, hablemos, pueda tener misericordia de él y le pueda brindar, ojalá, los medios médicos necesarios para que pueda, dentro de lo posible, salir adelante. Hermano Cristian, por favor. Hermana Doris, sí, perdón. Sí, yo pido oraciones por un hermano que se llama Miguelito Valle, ¿ya? Por Miguel salud. Lo han Ovalle. operado para que se recupere pronto, pues. Ok, ok, Miguel hermana Valle. Doris. Miguel Valle. Ok. Gracias. Hermano Cristian, por favor, si fuera tan amable, nos pudiese guiar. Bien, hermano. Bien, oremos. Amado Padre Celestial, vamos en oración a usted, Señor, en esta tarde, noche para algunos, Señor, para agradecerle, Padre, por este tiempo en el cual podemos volver a vernos nuevamente y arrancar, Señor, esta nueva semana de estudios. Queremos pedir su bendición, Señor, para estos propósitos y agradecerle, Padre, por el tiempo que usted dispone en la vida de cada uno de nosotros. Nos permite tener, Señor, este rato maravilloso para poder, Señor, tener una comunión alrededor de su palabra, aprender algo de ella, Señor, ser instruido, Señor, y mantener ese recordatorio que debe iluminar nuestra vida en todo momento, Señor, de todo lo que tenga que ver con sus cosas, con sus leyes, con sus mandamientos, Señor, con su consejo. Agradecemos por esto, Señor. Queremos en esta tarde pedir por nuestros hermanos en general y sus necesidades, Señor, por muchos de ellos que aún persisten, Señor, con molestias, con enfermedades, Señor, con recuperaciones, algunos de ellos, Señor, con propósitos de trabajo, Señor, y sin duda hay problemática que el mundo, Señor, siempre tiene para todas las personas y queremos, Señor, como hijos suyos, pedir que usted pueda ayudar, Señor, a la familia y la fe a poder progresar en ese sentido. Queremos recordar, Señor, una oración que tenemos en mente de René, Señor, el hermano de... Hermano Cristian, hermano Cristian, se te cerró el micrófono. Ok, ahí está. Ahí, Bien, adelante. y pedir, Señor, por el hermano de nuestro hermano Rigoberto, por el familiar de nuestra hermana Doris, Señor, que usted pueda en su misericordia, Señor, poder mediar por todos ellos y por las necesidades en general. También, Señor, por nuestro hermano Erwin, queremos pedir en este momento que usted pueda estar con él, para que él pueda ser un buen guía para todos nosotros con respecto a su palabra. Le damos gracias, Padre, por todo esto y rogamos por estas peticiones a través de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Cristian, por la oración. Bien, estamos ya dispuestos y estamos preparados para escuchar a nuestro hermano Erron. Hermano Erron, una bendición especial para usted, la familia y los hermanos allá en Mendoza. Que Dios le bendiga, por favor, adelante. Ya está la aplicación compartir pantalla si es que la requiere. Adelante, mi Bueno, hermano. Gracias. Ahí está. Primeramente, muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer de nuevamente poder compartir una porción de la palabra de Dios, ¿no? A través de esta plataforma que seguramente cada día lo hacen y es para poder animarnos, ¿no? Gracias por la invitación que he recibido de parte de ustedes, ¿sí? Así que vamos a tratar esta tarde aprender un poco más de lo que dice las Escrituras.
Como decía en flyer, ¿no? Que mandó nuestro hermano Oscar, dice el título de la lección, un grito de angustia, un canto de alabanza. Seguramente ya todos deben saber a qué tema vamos a hablar en este día, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, en mi Biblia, ¿no? Tiene ese título, cuando uno abre, por ejemplo, el Salmo 22, ¿no? Entonces, en el Salmo 22, ¿sí? Muchas Biblias seguramente tienen ese título, acerca de que dice, como es allí, un grito de angustia, un canto de alabanza. ¿Sí? Y vamos a tratar en esta tarde de estudiar un poco acerca de este salmo que fue escrito por el rey David, ¿no? Un salmo realmente es un salmo mesiánico, ¿no? Un salmo profético que seguramente lo hemos escuchado quizás muchas veces cuando un hermano sirve la cena del Señor, ¿no? Para preparar nuestras mentes y nuestros corazones, para recordar la muerte del Señor Jesucristo. No, seguramente hemos leído ya este Salmo 22. Y junto a Isaías 53, que constituyen las profecías más importantes sobre el Calvario, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo interesante entre Salmo 22 y Isaías 53, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 53, eh, contempla los sufrimientos de Cristo, ¿no? Desde una perspectiva externa, ¿no? Es como si fuera un espectador que relata lo que está ocurriendo. Pero en Salmo 22 vemos cómo lo ve uno mismo en primera persona, ¿no? Podemos decir cómo Cristo mismo lo veía y lo sentía, ¿no? Aunque el Salmo fue escrito por David, los sufrimientos y agonías que menciona el Salmo, en ellos vamos a ver claramente a Cristo reflejado, ¿no? Así que me gustaría que puedan abrir sus Biblias, ¿no? Si no, yo le voy a pasar en la pantalla el Salmo 22, ¿no? Vamos a ver, tratar de ver este salmo, y vamos a ver que el escritor, el salmista es David, ¿no? Y en algunos versículos vamos a ver a David hablando desde su propia experiencia, ¿sí? Y en otros momentos vamos a ver a David profetizando acerca del Mesías, ¿no? Este salmo tiene, Salmo 22 tiene 31 versículos, ¿no? Y la estructura del salmo, este salmo se puede dividir en dos partes, ¿no? Del versículo 1 al versículo 21 encontramos los sufrimientos que escribe el salmista, ¿no? Y vamos a ver allí los sufrimientos de Cristo en la cruz. Vamos a ver el desprecio de los hombres, los terribles castigos que tuvo que sufrir Cristo y los sufrimientos de la crucifixión. Y la segunda parte del versículo 22 a 31 vemos la gratitud, la alabanza por la liberación recibida de parte de Dios. Así que vamos a iniciar, vamos a comenzar con el versículo 1, ¿sí? Y estas palabras profundas que va a decir el salmista, ¿sí? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El salmo comienza con un sentimiento profundo de dolor, un sentimiento de angustia. Podemos ver claramente expresados los sufrimientos de la agonía cuando el salmista escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Esas palabras implican el sufrimiento que está atravesando, ¿no? Y vemos en parte, pareciera ser que Dios está ausente. El salmista siente eso, que Dios lo ha abandonado.
Cuando uno recuerda y ha leído las historias de David, seguramente se nos van a venir muchas situaciones en las que David seguramente se sintió de esa manera, en que Dios lo había abandonado, donde sentía que Dios no lo escuchaba, donde sentía que Dios estaba lejos, ¿no? Vemos varias situaciones de David que había sufrido en su vida. Por ejemplo, vemos cuando el rey Saúl, ¿no?, lo estaba persiguiendo para matarlo. Después, su propio hijo, Absalón, ¿no?, también lo perseguía para matarlo, ¿no? Recuerdo una situación cuando David peca contra Betsabé, ¿no? Y de ese pecado nace un hijo, y Dios había determinado que iba a morir, ¿no? Y las escrituras nos enseñan allí que David oraba y clamaba, ¿no? Estaba en angustia y clamaba a Dios por el niño. Quizás en esas situaciones vemos entonces al salmista que escribía en una situación de profundo dolor y de angustia, clamando a Dios, diciendo: ¿dónde estás, Dios mío? ¿No? ¿Por qué me has abandonado? Esa sensación de que Dios no estaba con él. Y algo que me llamó profundamente la atención de este salmo son las primeras palabras que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y seguramente ya sabemos que lo hemos escuchado antes. Esas mismas palabras se encuentran en el relato de Mateo. Cuando uno lee el relato de Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, ¿sí?, donde Jesús ya estaba crucificado, ¿sí? Y en el 42 va a decir que desde la hora sexta, perdón, en el 45 va a decir: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús, ¿no?, acá vemos que repite las mismas palabras. El Señor Jesús que estaba atravesando por el peor momento de su vida, un momento de angustia donde lo habían lastimado profundamente, había sido azotado, le habían puesto una corona de espinas, estaba derramando allí su vida, su sangre, ¿no? Un profundo dolor que estaba sufriendo en todo su cuerpo, una agonía que estaba pasando después de haber sido crucificado, ¿no? Después que los clavos pasaron sus manos y sus pies. El Señor Jesús repite las mismas palabras de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y un interrogante que se me pasó por la mente es que si realmente Dios había abandonado a su hijo en ese momento, ¿no? ¿Será verdad que el padre abandonó a su hijo en el peor momento de su vida? Porque vemos al Señor Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué me has desamparado? Quizás muchas veces hemos escuchado decir, ¿no?, que sí, que Dios abandonó a Jesús, que el Padre abandonó a su Hijo en ese momento porque eh, Él cargaba todos los pecados de la humanidad, y Dios no puede tener contacto con el pecado. Entonces, muchas veces seguramente, quizás, ¿no?, seguramente hemos escuchado decir que Dios en ese momento le dio la espalda a su Hijo. ¿Será verdad? ¿No? Cuando seguimos estudiando las Escrituras, ¿sí?, y, y vemos
anteriormente, cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿sí? Y cuando uno lee el Evangelio de Juan en capítulo 16, versículo 32, va a decir la siguiente manera. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Jesús ya había anunciado que sus discípulos lo iban a abandonar. ¿Dónde estaban sus discípulos en ese momento? Estaban lejos. ¿Dónde estaba Pedro, quien lo defendía constantemente y que dijo que él nunca lo iba a negar? ¿Dónde estaba? Lo había negado 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces, ¿no? Como Jesús lo había dicho en el versículo 33, dice entonces, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, ¿no? Y miren lo que dice después, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. No podemos decir que Jesús en ese momento, ¿sí?, se hizo pecador. Si sabemos que Jesús nunca tuvo pecado en su vida. Era el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Cuando Juan lo ve a él, Juan el Bautista lo ve, ¿qué le dice? Le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que ir viendo este interrogante si Jesús fue abandonado por su Padre cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si anteriormente el Señor mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús hacía toda la voluntad del Padre. El Padre se complacía en su Hijo. Estaba contento por todo lo que hacía. Recordemos que cuando el Señor Jesús estaba orando en el monte de Getsemaní, ¿no?, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús va a orar 3 veces, ¿no? Y va a decir, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esa copa de agonía, esa copa es sufrimiento. Pero Jesús va a decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús ya sabía, ya a qué venía a este mundo. Él era el Cordero perfecto que quitaba el pecado del mundo. El sacrificio perfecto. El que nunca cometió pecado en su vida, ¿no? Ella sabía que tenía que pasar por toda esta agonía. Ya lo sabía. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que Jesús fue abandonado por el Padre, o que Jesús se está quejando en la cruz diciendo, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús ya sabía lo que tenía que afrontar. Podemos ir sacando entonces algunas conclusiones, ¿no?, acerca de por qué el Señor Jesús dijo estas mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Cuando leemos el relato de Mateo, vamos a ver, ¿sí?, algunos acontecimientos que ya se habían profetizado, que están dentro de la lectura del Salmo 22. Por ejemplo, cuando leemos Mateo 27, versículo 35, dice así, cuando le hubieran crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese
lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. Las mismas palabras. Se estaba cumpliendo, dice, lo que fue dicho por el profeta. ¿Qué profeta? David, ¿no? Y más abajo, en el versículo 39, vemos en el relato que dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Salmo 22, versículo 7. Se estaba cumpliendo lo que había sido dicho por el profeta David. Más abajo, versículo 43, dice lo siguiente, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Salmo 22, versículo 8. Líbrele él. La multitud le decía, líbrele, que venga Dios a librarlo si en eso complacía. Entonces estamos viendo que en el relato se están cumpliendo varios acontecimientos, varias profecías acerca del Cristo. Y luego en el 46 Jesús menciona, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una tradición de los judíos, ¿sí? Primeramente, en ese tiempo, vamos a ver otra cosa, primeramente en ese tiempo, ¿sí? Las escrituras no estaban como nosotros hoy la tenemos. ¿En qué sentido? Los escritos no estaban separados en capítulos ni estaban separados en versículos. Estaban los rollos. Y los salmos eran salmos completos, no estaban separados en versículos. Entonces la forma o la tradición de los judíos de cómo estudiaban las escrituras, lo que es para ellos, por ejemplo, el Tanaj, ¿no? Donde están la Torá, los salmos, los escritos, ¿no? Ellos cuando tenían que estudiar las escrituras, las estudiaban y memorizaban por completo. Eran muy estudiosos de las escrituras, ¿no? Y los que estaban allí en la cruz, ¿quiénes eran? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los que conocían bien las escrituras. Entonces ellos, al no tener, como hoy en día, ¿no? Separados los escritos en versículos, en capítulos, no sabían que era el Salmo 22, ¿no? Ellos para estudiar, cuando se referían a un salmo, ¿sí? Ellos pronunciaban la primer frase del salmo, ¿sí? Y la primera frase de este salmo escrito por David es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, cuando la multitud o los que estudiaban escuchaban la primera frase, entonces ya sabían qué salmo iban a estudiar. Y lo tenían que saber completo, no solamente una parte, sino el salmo completo. En cierta manera, entonces estamos viendo acá que Jesús, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios lo había desamparado, no es que Dios lo había abandonado, sino que está nombrando las mismas palabras del Salmo 22, ¿no? El Salmo 22, el versículo 1, la frase. Entonces, cuando los que estaban allí eran todos judíos, y los escribas, todos los fariseos que estaban allí, los que los rodeaban, tenían que entender eso, ¿no? En otras palabras, Jesús está diciendo, miren, el salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se está cumpliendo todo lo que dice ese salmo acerca de mí. Entonces podemos concluir que Dios no había abandonado a su Hijo.
sino que les quería hacer ver a la multitud que Él era Cristo, que Él era el Mesías, ¿no? A pesar de que todos los negaban, ¿sí? Las escrituras lo afirmaban. Y Jesús va a orar, recordemos que él oró por la multitud allí, porque recuerdan cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Ignoraban las escrituras, ¿no? Durante todo el ministerio de Jesús rechazaron a Jesús, ¿no? Aunque veían que él era el Mesías por las escrituras, igual lo rechazaron, ¿no? ¿Qué pasaba con la multitud? ¿Por qué no entendían? Entonces vemos estas mismas palabras dichas por el Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando uno lee este salmo, vamos a encontrar allí toda la angustia, todo el padecimiento que tuvo que sufrir el Cristo. Volviendo ahora al Salmo 22:1, entonces decía allí el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y de las palabras de mi rugido? ¿Dónde estás? Le decía el Señor. ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda? Parece que vemos al salmista hacer una fuerte queja. Parece ser que en ese grito de angustia Dios no escuchaba sus palabras. Siguiendo con el Salmo, en el versículo 2 dice David, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este es un clamor de alguien, de un corazón que conoce a Dios. El salmista dice entonces, no oyes, no respondes. Dice que clamo a ti todo el día y de noche no hay reposo, cuando en la noche uno tiene que descansar, pero no. Allí David seguía clamando de día y de noche. Seguía todo el tiempo buscando a Dios, pero no encuentra respuesta. Pero el silencio de Dios estimula más y más a orar a Dios. Entonces en estos dos versículos vemos la angustia que estaba pasando el salmista, ¿no? Por alguna situación que haya atravesado en su vida y siente que Dios no le responde. Pareciera que Dios está ausente. Clama de día y no responde. Clama de noche y no responde. ¿Dónde está? Quizás en nuestra vida pasemos por situaciones de mucha angustia, de mucha tristeza. Y quizás busquemos a Dios, ¿no? Y estemos como David, ¿no? Que Dios aparentemente nos ha desamparado. Quizás no hallemos la respuesta que queramos en el momento que queramos. Quizás nos sintamos así como David se sentía en este momento, angustiado, afligido. Ahora cambia un poco. Versículo 1 y 2, allí vemos la queja del salmista acerca del desamparo de Dios. Vemos la agonía. Versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El salmista reconoce
quién es Dios. A pesar de que siente que Dios no está, él reconoce quién es Dios. Dice, tú eres santo. Cuando en nuestra vida aparenta que Dios no está en nuestra vida, ¿no? Que clamamos a Él y parece que no responde, tenemos que reconocer quién es Dios. Y David pronuncia esta expresión de alabanza, dice, tú eres santo, ¿no? El salmista con una fe inquebrantable proclama la santidad de Dios en el mismo momento en que Dios parecía ignorar su grito. El salmista exclama diciendo, eres santo, por lo tanto confiaré en ti, aunque no pueda ver ni sentir tu presencia. A pesar de no encontrar una respuesta, Dios es santo. Tú que habitas en las alabanzas de Israel, dice. Las alabanzas de su pueblo es su santuario, son el trono donde se sienta Dios. Su presencia, la presencia de Dios se manifiesta donde hay una alabanza verdadera, una alabanza genuina. Entonces David reconoce esto. A pesar de ese momento de angustia, dice, tú eres santo y estás en las alabanzas de tu pueblo, de Israel. Versículo 4 ahora cambia un poco y acude y recuerda acerca de sus antepasados. Versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. David está diciendo, nuestros padres confiaron en ti. Y yo reconozco, dice, que eres el mismo Dios, inmutable, en todo momento. Está diciendo, si tú ayudaste a nuestros padres, tú los libraste, entonces acude a esa súplica en su angustia. Cuando uno recuerda la historia de Israel, y es verdad, Dios nunca abandonó a su pueblo. Como dice allí, dice, nuestros padres esperaron y tú los libraste. Cuando uno recuerda la historia del pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, dice que el pueblo, ¿no? Israel clamaba a Dios, ¿no? Dios escuchaba la aflicción de su pueblo. Y Dios se manifestó a través de Moisés y su pueblo fue liberado. Y así a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cuando clamaba a Dios, Dios los escuchaba y los liberaba. Por eso David, con esa confianza, con ese conocimiento de quién es Dios, dice, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Y David quiere lo mismo, ¿no? Quiere ser liberado de ese momento de angustia, ese momento de dolor que está pasando. Y sigue recordando en el versículo 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, ¿no? Confiaron en ti y tú los libraste. Entonces él quiere apelar a esto, apelar a quien realmente es Dios y Dios no cambia. Entonces, del versículo 1 al versículo 5 estamos viendo, ¿sí?, la experiencia desde el lado de David, ¿no? La experiencia personal que está pasando en ese momento. Y a partir del versículo 6
y en adelante, vamos a ver, pareciera ser que el Señor utiliza, ¿no?, a David para profetizar acerca de su ungido, acerca del Mesías. Y dice lo siguiente, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Despreciado del pueblo, ¿no? Son palabras que cuando uno lee, por ejemplo, Isaías 52, versículo 14, ¿no?, que dice, como se asombraron de ti muchos de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Varón de dolores, despreciado del pueblo. En contraste a lo que dijo anteriormente, que los antiguos siervos de Dios esperaron en él y confiaron en él y los libró, ahora vemos, ¿no?, que dice, yo soy un gusano. Es decir, que ha caído en lo más bajo del ser humano, en lo más bajo. Cuando uno lee las escrituras acerca de la crucifixión, los evangelios, Isaías y Salmos, vemos cómo el Señor Jesús fue tratado con mucha crueldad. Recordemos todos los azotes que sufrió, cómo le pusieron la corona de espinas, cómo le escupían el rostro, cómo se avergonzaban de él, se burlaban de él, lo abofeteaban en la cara y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? El Señor Jesús fue tratado de la peor manera. Allí los hombres descargaron lo peor de su ser contra Jesús. Un comentario que estaba estudiando acerca de la frase dice, mas soy gusano. Un detalle interesante es que acá la palabra gusano, la palabra usada para gusano, se refiere al gusano, un gusano que es conocido como pocus, ¿no? Ese gusano en la antigüedad era muy utilizado por los hebreos para teñir de color rojo, de color escarlata, todas las cortinas del tabernáculo, ¿no? Y podemos encontrar allí un detalle interesante acerca de este gusano. Cuando la hembra está por concebir los huevos, ¿sí?, dice que la hembra se clava al madero, al árbol, como ahí vemos en la imagen, para proteger los huevos. Y se clava de tal manera que nunca más va a salir de allí. Y cuando muere la hembra, dice que allí sale todo el líquido, toda su sangre, el líquido rojo que después es utilizado. El propósito de este gusano no está en la vida, sino en su muerte. Tiene que morir para poder sacar el tinte y tiene que sacrificarse para tener descendencia. Esto puede ser significativo para el Mesías, donde su verdadero propósito era que tenía que morir por nosotros para que nosotros tengamos vida. Tenía que morir en el madero de la cruz.
tenía que derramar toda su sangre. Entonces dice, soy un gusano, no soy un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, ¿no? Oprobio, un reproche de los hombres, ¿no? La multitud que estaba allí, ¿sí?, lo deshonraba. Los judíos sentían vergüenza acerca de Jesús, ¿no? Pensaban, decían, ¿no? ¿Cómo puede ser este el Cristo? Miren cómo está crucificado. ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿No? No creían en él. Cuando uno lee los relatos, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, los sufrimientos en Mateo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima, dice, un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le levantaron para crucificar. Realmente, nuestro Señor Jesucristo fue despreciado de todo el pueblo, ¿no? Lo tuvieron en muy poca estima, ¿no? Cuando uno lee el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, fue menospreciado por su pueblo. Versículo 7 del Salmo 22 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Dice, me escarnecen los que me ven, abren su boca, ¿para qué? Para derramar toda injuria. Se burlan con desprecio, porque su apariencia no era la de un rey, sino la de un reo. Mismas palabras que encontramos en el versículo 38 en adelante de Mateo 27, dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban, dice, le injuriaban meneando la cabeza. ¿Sí? Le injuriaban, no menospreciaban. ¿Sí? Dice, meneaban la cabeza, un gesto que implicaba que no había esperanza para él, para Jesús que sufría en la cruz. Se burlaban de él, lo menospreciaban. Y ellos pensaban y decían, no podemos creer que este sea nuestro Mesías prometido. Versículo 8 dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Es decir, que decían, ya que éste confió en Dios, que venga Dios a salvarlo, que venga Dios a liberarlo. Ya que Dios tanto lo quiere, que venga Él mismo a librarlo. Que se encomienda a Jehová, que Él lo libre. Sálvele Él, puesto que en Él se complacía. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús se bautizó? Dice que después el Espíritu descendió como en forma de paloma y una voz del cielo clamaba, decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? La complacencia es cuando está contento, ¿no? Estaba contento por lo que por lo que Jesús hacía su voluntad. Ahora, en el versículo 9 parece que retomamos allí a David en su experiencia personal, ¿no? Vemos anteriormente entonces del versículo 6 7 y 8 las profecías acerca del Mesías, y ahora el Salmo parece que vuelve a David, a su vida personal. Y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. En otras palabras, te está diciendo el salmista, tú eres el que me tomó. Aquí está afirmando lo que antes había implicado, que Dios había tenido mucho cuidado de él. Por eso dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Como si Dios lo hubiese recibido desde el momento que nació. Estaba confiado, dice, tú me hiciste. Tú me diste motivos para confiar en ti. Me has cuidado durante toda mi vida. Dice, desde que estaba a los pechos de mi madre. Desde muy temprana edad. Y es en eso donde basa su confianza en Dios. Confía en el cuidado amoroso que Dios tuvo por él desde su nacimiento. Versículo 10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Es decir, que tú te has mostrado a ti, mi Dios, como mi Dios desde el día de mi nacimiento. En versículo entonces 9, 10 y 11 vemos la confianza que tiene David al escribir esto, ¿no? La confianza que tiene en Dios, que Dios lo cuidó desde su nacimiento. Versículo 11 va a decir, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No estés lejos de mí, dice. Y ve allí la cercanía de la angustia, de los problemas que estaba pasando en ese momento. Pero David siempre confiaba en Dios, sabía quién era él. Anteriormente había acudido a decir, no, mis antepasados han confiado en ti. Y ahora dice que desde su nacimiento Dios siempre estuvo allí. Por eso entonces al principio clamaba, ¿no? Como un reproche diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
en este momento de dolor, en este momento de angustia. Versículo 12, para ir avanzando, dice, ahora en este párrafo en adelante vamos a ver que vuelve a la profecía acerca del Mesías. Y dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. No se refiere el salmista literalmente a los toros, ¿no? Sino que implica la fuerza y la violencia de sus enemigos, rodeado de hombres poderosos, personas de mucha autoridad que estaban alrededor de la cruz. Entonces, cuando dice me han rodeado muchos toros, se refiere a los que estaban allí rodeando la cruz, los poderosos. ¿Quiénes eran en esa época? Los, eh, los fariseos, los escribas, el gobierno romano, los soldados, ¿no? Hombres poderosos. Me han rodeado, dice, muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Basán es una región montañosa que se encuentra al este de Galaad y al norte del Jordán. Y esa región era abundante en ricos pastos, de donde era, ¿sí?, muy famoso el ganado que ellos tenían. Era un suelo muy rico. La condición que tenía ese lugar era muy bueno para el ganado y ellos tenían mucha libertad, ¿sí? Porque andaban los toros, allí andaban las colinas, por los bosques, ¿sí? Y esa libertad les dio un salvajismo indomable. Entonces, podemos ver acá decir acerca del Mesías, ¿no? Me han rodeado hombres poderosos y me tratan como fieras salvajes, como animales salvajes que quieren a su presa, que quieren desgarrar a su presa. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Es decir, un león desgarrador. Sabemos cómo actúa el león. Cuando ve a su presa, ¿qué quiere? Quiere desgarrarla a pedazos, ¿no? Conocemos el rugido del león. Y así estaban contra Jesús en la cruz. Parecían bestias salvajes. Los que rodeaban al Señor en la cruz abrieron su boca de tal manera que dejaban salir lo peor, todo lo que sentían contra Jesús. Con esa intención parecía de despedazarlo en ese momento, diciendo, este no puede ser el Mesías. Y uno ve cuando lee este salmo, cuando lee los escritos de la crucifixión, realmente todo lo que tuvo que padecer el Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice entonces, he sido derramado como agua. Es decir, que ya está completamente
disuelto en cuanto a su fuerza, ya no tiene fuerzas. Su vida se está apagando, se está derramando toda su sangre y el Señor Jesús ya no tiene fuerzas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Historiadores dicen que cuando crucificaron a Jesús, dice que dislocaron sus huesos para que estén distendidos en la cruz, literalmente. Imaginemos, ¿no? Entonces, por un momento, Señor Jesús, allí colgado en la cruz, ¿no? Donde tiene sus huesos allí dislocados, tratando de respirar, ¿no? Mi corazón fue como una cera, ¿sí? Como que está a punto de hundirse. Vemos en este versículo que el Señor Jesús ya está desfalleciendo, ya no tiene las fuerzas para seguir soportando el sufrimiento. Realmente este salmo es, eh, es muy hermoso en cuanto a lo que, las cosas que trae, ¿no? Lo que podemos ver, el sufrimiento que tuvo que pasar para que nosotros hoy en día tengamos vida eterna junto a Dios. Lamentablemente sé que el tiempo se me ha hecho corto, ¿sí? Falta mucho más para seguir estudiando este salmo. Y los invito a que sigan leyendo todo lo que dice el salmo, ¿sí? Y ver lo que realmente tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En este salmo vemos entonces claramente reflejado lo que tuvo que sufrir el Mesías. Así que hermanos, voy a llegar hasta acá y los invito a que sigan leyendo este salmo que tiene como título, ¿no? Un grito de angustia y un canto de alabanza. Y que este salmo nos ayude a recordar a nosotros lo que el Hijo de Dios tuvo que padecer por nuestra salvación. Gracias, hermano. Lo dejo, hermano Oscar. ¿Sí? Pero hasta acá, sí, por la hora puedo llegar. Gracias, mi hermano Erron, por el estudio, el análisis de este hermoso salmo. La verdad es que no hay palabras para poder describir el sufrimiento de Cristo, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros. Los salmos y cada palabra son hermosas, pero también hablemos, hay un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, la tristeza y el dolor de Cristo que padeció, y por otro lado también la esperanza que nos dio ese sufrimiento a cada uno de nosotros, una esperanza de vida eterna junto con Él. Es indescriptible, como dije yo, saber o poder entender, ¿no es cierto?, qué es lo que padeció, cuánto sufrió, cuánto dolor, pero de alguna u otra manera uno se queda con el hecho de que lo hizo por amor a su creación. Sin duda que hay que seguir leyendo, sin duda que hay que seguir analizando para no darle la espalda al Señor, porque muchas veces el hombre se olvida, ¿no? Y es tan fácil darle la espalda a Cristo y de repente hablemos eso también al Señor le duele. Gracias, hermano Erron, Dios le bendiga a usted. Vamos a seguir, ¿verdad?, analizando ese texto. Vamos a ir en una oración a Dios precisamente para dar gracias por la posibilidad que hemos tenido de escuchar este mensaje, haber reflexionado en torno, ¿verdad?, a lo que es este sacrificio de nuestro Salvador por cada uno de nosotros. Voy a ver si está mi hermano Ernest. Hermano Ernest, hola mi hermanito, ¿cómo está? Buenas noches. Si tú nos pudieses, por favor, guiar en una oración, agradeciendo precisamente estos minutos que hemos tenido en torno a la palabra de Dios. Oremos, por favor, mi hermano. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que hemos tenido de congregarnos, de juntarnos a través de esta plataforma
la cual nos ayuda a poder analizar, estudiar, escudriñar su palabra y de esta manera poder adquirir el conocimiento necesario para la guía perfecta que usted ha dado para toda nuestra vida. Rogamos, Padre Celestial, que nos acompañe, que nos proteja, que nos cuide y también queremos a través de usted darle gracias a nuestro hermano Erron, quien ha hecho todo este esfuerzo y ha aceptado la invitación para que pueda estar con nosotros aquí trayendo su palabra, Padre Celestial. Rogamos que usted pueda ayudarnos a que podamos meditar en todo lo que hemos escuchado, en todo lo que hemos oído, y de esta manera entonces, Señor, podamos continuar avanzando en este camino que usted ha dejado trazado a través de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera entonces también no solamente lo sigamos nosotros, sino que muchos más. Rogamos, Padre Celestial, que usted pueda cuidar de aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados, que están pasando por un momento malo en este momento, y usted en su inmenso poder, en su inmensa sabiduría y su conocimiento, usted sabe, Señor, cuáles son aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Rogamos por ellos, para que usted pueda cuidar de ellos, para que pueda poner todos los medios necesarios a su alcance para que ellos puedan eh, recomponerse y puedan ver mejorada toda su salud. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Y si es su voluntad, Padre Celestial, que usted nos permita vivir un día más para que nuevamente podamos juntarnos a través de este medio y poder estudiar nuevamente su palabra. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y damos las gracias por todo esto. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Ernest, por la oración. Dios le bendiga. Vamos a pasar siempre, ¿verdad?, a los avisos y mensajes que nos dejan nuestros hermanos y amigos ahí en el Facebook. Hermano Néstor, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Y vamos a leer entonces los hermanos que estuvieron allí. Dice que estuvo la hermana Alicia Zamora, Hernán Castellano González, Arelis Calzadilla Moreno, Susana Treviño, José Gregorio Díaz, Marta Córdoba, Isabel Ramos, Dora Márquez, eh, Ramona, eh, perdón, Ramona Morales, Tomasita Sánchez, Sabrina Murias, Garvin Fernández, Vanessa Vegaraya, Joel Lalana, Janet Araya, Arcadio Mañón, Arnulfo Cárdenas Tobar, José Francisco Rodríguez, Ángel Beltrán, Marcos Ayosa y Rubiela Cortés López. Todos ellos estuvieron ahí atendiendo atentamente esta muy preciosa lección que nos trajo el hermano Esron hoy día. Voy a ver qué es lo que tenemos aquí. Comentarios, a ver. Dice Hernán Castellano González, dice buenas noches para todos, hermanos. Un feliz y bendecido inicio de semana. Arelis Calzadilla Moreno dice saludos para todos los hermanos y hermanas, bendiciones para todos. Joel Lalana Velázquez dice saludos, hermanos, bendiciones para todos. Gracias por la enseñanza. Buenas noches. Dice Marcos Ayosa, dice hermosa lección. Gracias, Esdrom. Azul Centurión dice, gracias Esrom por la lección. Dios te bendiga grandemente. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Todo eso es lo que tenemos hoy día. Queremos invitar a nuestros hermanos, y visitas que están en Facebook, que pueden volver a escuchar esta lección en el mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez o pueden hacerlo en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Las tres letritas ahí ponen PDA. Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones, sus comentarios, sus saludos. Eso es lo que tenemos, hermano Oscar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Un cariñoso saludo también para cada uno de ellos. Aquí tenemos un par de mensajes. Nuestro hermano Jorge dice amén, hermoso y sentido mensaje. Cuánto sufrió nuestro Salvador. Muchas gracias, hermano Erron. Buenas noches para todos. Y nuestra hermana Luz. Gracias, hermano, por excelente mensaje. Gracias a Dios por su bendito Hijo, Jesucristo. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual de Dios. No sé si hay algún comentario, mis hermanos, algún aporte en torno a lo expuesto por nuestro hermano Erson, hermano Waldo Sánchez. Adelante. Buenas noches Buenas noches. a todos. Está tan buena la lección que la escuché dos veces. La escuché ayer, la escuché hoy día. A mí me parece que este pícaro la grabó y ahora le pasó lo grabado. Estoy contento. Tenemos
un buen predicador. Y gracias, Ron, por tu lección. Ayer no te dije nada porque si no te agrandáis como veis del agua. Está bien. Bueno, y otra cosa que quería recordarle, ustedes saben que yo estoy muy preocupado por Villa Mercedes. Entonces, quería darle gracias a los que me ayudaron con la idea esta del videíto, ¿no es cierto? Para animar a los hermanos allá. Así que gracias a los de Coquimbo, a los de Temuco, a los de Valdivia, a los de Caracas, Venezuela, a los de Quintero en Chile. Muchas gracias a todos, porque ese ánimo que llevamos los hermanos ahí también es parte de cada uno de ustedes, de los que participaron. Muchas gracias. No se olviden de orar por los hermanos allá. Bueno, Muchas gracias por todo. De nada, mi hermano, hablemos, es un grato honor y también parte de nuestra responsabilidad como cristianos acordarnos de la familia de Dios, ¿no? La familia no es tan solo donde estamos nosotros, sino que somos todos nosotros los que estamos aquí conectados hoy día y muchos otros más. No todos tienen la bendición de contar, ¿verdad?, con un techo, en un pan en sus mesas o con el ánimo espiritual. Por eso es que hay que estar constantemente orando por cada uno de nosotros para que de alguna otra manera podamos crecer y podamos de alguna otra manera mantenernos firmes en la fe. Hoy día recibí un video de unos hermanos en Japón cantando un himno. Quiero después compartirlo. Cumplieron 101 años, 101 años la Iglesia de Cristo en Japón. Enorme, enorme información. Ahí estaban cantando un himno en su idioma. Y eso es hermoso, saber que en todo lugar hay un cristiano, ¿verdad? Y un grupo de cristianos. Así que vamos a seguir orando por los hermanos en Villa Mercedes. No se puede acabar esa obra es del Señor. Así que, así ¿algún es. otro comentario más, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que señalar? Hermano Rogelio, adelante. Por fin vieron mi mano, otra vez he querido compartir algo, pero en este momento muy emocionado porque ya se me adelantó Waldo, pero un hermosísimo mensaje que nos trajo Errol y también que nos ayuda muchísimo a entender más la escritura, porque uno lee el Salmo o lee lo que decía Cristo, lo separa, pero sin embargo eso está tan unido y este hombre, Errol, nos ayudó a entender todo eso y a comprender muchísimo más la escritura. Por eso muchas gracias al Señor por haber iluminado a Errol y también a cada uno de ustedes que predican también, que dan muestras de que han estudiado bien la palabra para transmitirla a nosotros y que sea fácil de comprender. Muchas gracias y buenas noches y saludos para todos. Buenas noches, mi hermanito. Gracias por su opinión. Bien, mis hermanos, hermanas, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por su compañía. Si Dios así lo permite, el día de mañana también estaremos compartiendo un hermoso y profundo estudio de la palabra de Dios. Cordialmente invitado siempre a las 20 horas horario de Chile. Gracias, mi hermano Erron. Muchas gracias. Que Dios te bendiga grandemente a ti, a la familia, a los hermanos allá en Mendoza. Y bueno, siempre estar orando, ¿no? Los unos por los otros y pidiendo siempre al Señor que nos cuide y nos proteja y que ojalá nos libre de todo mal. Buenas noches a cada uno de ustedes, un gran Buenas abrazo noches, hermano. fraternal, que Dios les Gracias, buenas bendiga. noches. Chao, Gracias chao. a todos. Buenas Buenas noches a noches. todos. Cristian. Dios les bendiga. Saludos, Hasta saludos a luego. todos los hermanos. Pasen buena noche. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Dios Hermano, les buenas bendiga. noches.